Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos ya con ustedes dando inicio a su programa Salud desde el Alma. ¿Qué tal han pasado? ¿Qué tal ha sido el día de ayer? ¿Y cómo amanecieron? Espero que todo bien. Vamos hoy día a continuar hablando un poquito de ese sentimiento, de esa característica que muchos seres humanos, yo diría que todos en algún momento de nuestra vida tenemos, y que es la queja. Veamos qué es realmente la queja. La queja, según el concepto que se ha revisado en varios diccionarios, se habla como que es una expresión de dolor o pena. Cuando la persona tiene un dolor, lo primero que hace es quejarse, aunque algunos soportan indefinidamente y no comentan ni siquiera con su familia, ni siquiera con sus amigos. Pero generalmente la queja debería ser una expresión de dolor o de pena, nada más. Sin embargo, también puede ser expresión de desazón, de disconformidad, de enojo, de resentimiento, de rabia, en fin. Pueden haber, y lamentablemente las más frecuentes son esas últimas, ¿no? Disconformidad, enojo, resentimiento, desazón. Es lo que lleva al ser humano a que se lamente y se queje. Ahora, lo ideal sería que aprendiéramos a quejarnos en los momentos que realmente necesitamos llamar la atención de alguien, o a nivel empresarial, a nivel de atención pública o en la familia mismo, pero que lo hiciéramos de una manera amable para no causar una reacción negativa en la otra persona, porque ahí es donde radica el problema. Es necesario que aprendamos a reclamar si necesitamos hacerlo en un momento dado. Poniendo un ejemplo, ¿no? Si usted va a un restaurante y de pronto la comida está fría, usted puede decir, por favor, esta comida está fría. Reclamar al mesero, al dueño. Y muy distinto que usted ante una misma situación grite y diga esta comida es una porquería, ¿qué les pasa? Por eso es que no venden, por eso, en fin. Gritar y perder el control. Es muy diferente una y otra queja. Entonces, lo que necesitamos y lo que yo quiero enfatizar es que los seres humanos podemos reclamar todo lo que nos parece que no está correcto de una manera amable, de una manera directa pero amable, sin que genere en nosotros o que no haya detrás de ese reclamo una carga emocional negativa. Que ese sería el problema. Si ustedes se dan cuenta, cuando la queja o el reclamo se hace de manera airada, de manera fuerte, de manera agresiva, causa una reacción, provoca una reacción fuerte de parte de la persona que recibe esa queja. A lo mejor no le conteste airado, pero estará generando en aquella persona un sentimiento también muy desagradable. Y en lugar de conseguir usted que le hagan caso, que le ayuden, que subsanen el problema, puede encontrar más bien una respuesta totalmente contraria a lo que usted desee. A lo mejor lo maltratan más. Entonces, hay que poner atención en eso y reconocer que tenemos el hábito de quejarnos demasiado frecuentemente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y por eso decimos, no, yo no me quejo. Pero a cada momento, si nos prestamos atención o pedimos a una persona que comparte con nosotros muchas horas en el trabajo o en la casa, le pedimos, mira, vamos a ponernos de acuerdo. De ahora en adelante, cuando tú te des cuenta que yo me he quejado de algo sin fundamento, por una tontera o de una manera muy agresiva, por favor, llámame la atención. Puede ser un peñiscado ahí en las manos, alguna cosa que le haga reconocer al otro que ha cometido nuevamente el error. Es una de las formas que se recomienda para que uno preste atención a eso, porque es un hábito muy arraigado en algunas personas. Y les comentaba ayer que algunas personas viven de la queja. Es su modo de expresarse solo con queja.
a tal punto que en una reunión, cuando no hay ningún tema de conversación, ningún tema interesante, porque no se lee ningún libro interesante, no se estudia nada, no se está actualizando en nada, no queda otro recurso que comenzar a quejarse de cualquier persona, desde los vecinos, los hijos, el esposo, el gobierno, la crisis económica, el clima, el calor, el sol o lo que sea. No queda otro recurso, porque no tenemos la costumbre de prepararnos, de estudiar, de revisar, de leer, para salir de nuestra, digamos, de nuestra limitación de conocimientos. Cuando lo ideal sería que en una reunión propusiéramos algún tema de estudio, algún tema de diálogo, no de estudio, porque no vamos a profundizar como en un colegio o una universidad, pero sí por lo menos que planteáramos un tema, ¿no? Digamos, hoy vamos a conversar sobre qué significa para cada uno de nosotros la amistad. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Cómo deben ser los amigos? ¿Cómo deberían actuar ante una situación especial? O vamos a hablar de la salud, pero de la salud en sentido positivo. ¿Qué hago para mejorar mi salud? No comenzar a quejarme de todo lo que me pasa y de todas las operaciones que me han hecho y de todos los problemas que tengo o de cómo me maltratan ciertos médicos. No es eso lo que queremos insistir, sino más bien buscar la parte positiva en cualquier tema que queramos afrontar. Pero para ello es necesario que vayamos también preparados, que tengamos una buena costumbre de leer, de mantenernos al tanto de lo que está sucediendo, no en el sentido de los accidentes, los crímenes, porque también es triste, ¿no? Es penoso ver cómo la gente solo de eso habla. Se ocupa más bien de esos temas porque no hay otro de qué hablar, dice. ¿De qué más podemos hablar? Es penoso y es real. Hay muchísima gente que no sabría hablar. Y sin embargo, miren, yo me he dado cuenta que aún las personas que no tienen una preparación académica, cuando uno les plantea y les invita a que dialoguen, a que conversen sobre algún tema interesante, yo me he sorprendido de ver las respuestas hermosas que dan y no tienen ninguna preparación. O sea, no se necesita mucha preparación. Lo que más se necesita es poner atención, acabar con hábitos negativos. Si no tengo cómo estudiar, porque el tiempo no me da o porque me considero que ya no puedo hacerlo en un centro de estudios, pues por mi cuenta puedo detenerme unos minutos a pensar cómo mejoro mi vida, qué puedo hacer para cambiar una situación. Algo que es frecuente es cuando las personas dicen: yo no voy a tal reunión porque eso es muy aburrido. Ahí no se hace nada, se pierde el tiempo, no dan nada. Entonces, es una queja que debería ir dirigida hacia uno mismo, es decir, ¿por qué me aburro en esa reunión? Si yo tengo la capacidad de modificar esa situación. Porque quejarme de los demás es fácil, ¿no? La reunión es aburrida. ¿Y quién la hace aburrida? Todos y cada uno de los que están presentes. Porque si yo soy un participante, yo puedo hacer algo para acabar con ese aburrimiento. Pero no, me siento cómodamente a esperar que los demás piensen por mí, que los demás hablen, y me siento aburrida. No tiene sentido esto. Es una queja innecesaria, pero muy frecuente. Y así pasa en muchísimas reuniones. Entonces, lo que hemos querido en el programa es recalcar, resaltar, analizar más profundamente lo positivo que es que vayamos acabando con esos hábitos que nos generan muchísimo malestar, nos generan un daño en las relaciones, porque cuando obramos de esa manera, quejándonos con violencia, con agresividad, no vamos a obtener una respuesta positiva. Bien, seguiremos analizando este tema. Vamos a una pequeña pausa, pronto estaremos con ustedes nuevamente.
Estamos nuevamente con ustedes y vamos a conversar un poquito más sobre las quejas. Lo que más afectan las quejas, en lo que más afectan son en las relaciones, porque recuerden que todos tenemos nuestros propios problemas, pero normalmente no vamos a andar por el mundo pregonando a todos para ver quién es el que más problemas tiene, como si se tratara de un concurso para ver quién sufre más. Entonces, podemos en un momento dado, cuando alguien nos pide ayuda, cuando alguien está viviendo una situación penosa, escucharlo, ayudarlo, pero cuando eso se prolonga y ya pasa un día, 2 días, 3 días, resulta muy cargado y la mayoría dice, bueno, basta. Por eso también nos hemos dado cuenta que cuando una persona está relacionada con alguien que tiene la costumbre de quejarse con demasiada frecuencia, llega un momento en que ya no quiere contestar el teléfono, ya no quiere contestar un correo, ya no quiere estar en Facebook o en cualquiera de las redes, porque se da cuenta de que hay mucha queja, mucho maltrato, una relación que resulta por demás desagradable. Entonces, la persona que acostumbra a quejarse a la larga queda sola porque resulta muy desagradable mantener una conversación con alguien así. Mucha gente dice, realmente yo con esta persona ya no puedo comunicarme porque ella no escucha. Ella lo único que hace es criticar y quejarse por todo lo que sucede en la vida. Entonces, yo ahora quisiera ver es cómo podemos nosotros darnos cuenta de que estamos quejándonos, porque normalmente la persona que se queja por todo no es consciente, no se da cuenta del error, no percibe que está constantemente con esa costumbre. Entonces, más bien los que están junto a ella es que se dan cuenta de que ya cansa, ya fastidia el hecho de estar escuchando lamentos y quejas continuamente. Y nosotros sabemos que la queja en un momento dado es imprescindible, es necesaria. Hay un motivo razonable, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo. Y es bueno, es más, nosotros decimos ahora en Bio-Neuroemoción que cuando la persona sufre un impacto emocional muy fuerte, es necesario que lo comente, que lo converse, que pida ayuda, que haga algo, que no se lo guarde en soledad. O sea, eso es necesario, pero otra cosa es que la persona esté día y noche, meses y años en el mismo asunto y así tratando de generar compasión. Entonces, es bueno en un momento, pero puede resultar pesado. Entonces, ¿qué hacer? El primer paso que les dije es contar con alguien muy cercano, de mucha confianza, que a quien ustedes puedan decir, mire, por favor, ayúdame en esto. Yo sé que tengo esta mala costumbre de estarme quejando. Por favor, llámame la atención cada vez que lo haga y anote de ser posible, tenga a la mano un papelito, una libreta y un lapicero para que usted pueda ir anotando cuántas veces en el día se queja. Hay personas, me decían, yo hice la cuenta y me dicen, llevé más de 40 quejas. Nunca habría creído yo, si alguien me hubiera señalado de que soy quejumbrosa, nunca lo hubiera creído. Pero cuando tomé en cuenta, dice, esta técnica, me quedé asombrada. Entonces, es bueno. Y la otra forma que también da resultados óptimos es aprender a llevar una pulserita que puedan sacarla o mantenerla en su muñeca, que esté permanente, que puedan bañarse con ella y que cada vez usted se propone, este día no me voy a quejar. Pero si usted se pilla quejándose, ese día se saca la pulsera y comienza otra vez. Se debe completar 21 días, según la metodología de algunos investigadores psicoterapeutas. Se requiere de 21 días por lo menos para acabar con un mal hábito. O sea, 21 días sin quejarse. Sería bueno que todos nos propusiéramos hacer este reto, porque nos daríamos cuenta lo fácil que caemos, ¿no? A veces no nos damos cuenta porque es una queja en la misma familia. Por ejemplo, usted llega a la casa y encuentra que la persona que hace la limpieza no lo ha hecho como a usted le gustaría
y pega un grito y dice, claro, esto está siempre sucio, ya es una queja. No sería queja si usted le dice, mira, esta partecita todavía hay que limpiarla mejor. Hay diferencia grandísima. Hay mucha diferencia. Y así con los hijos, con la pareja. Es que siempre llegas tarde, siempre desordenado, siempre, siempre, siempre. Y con un tono de voz muy fuerte, muy irritado. Es lógico, eso es una queja que le hace daño a usted y a la otra persona. Entonces, propongámonos unos 21 días. Muchas personas no llegan. Hemos hecho una especie de reto con algunas personas y me decía, no llego ni al primer día y tengo que comenzar una y otra vez y ya me cansé. Ahora lo que hago es más bien que una persona que esté cerca mío me haga caer en cuenta ese detalle, porque ya me cansé de estarme sacando la pulsera todos los días. Dice, no pude llegar ni siquiera al segundo día. Fíjense qué tan fuerte es esa costumbre. Así es que vamos a ver cómo nos va a nosotros. Ojalá alguno de los amigos, amigas que están escuchando el programa pudieran hacerlo y nos pudieran compartir. Porque a mí me parece que el método que les digo de tener a alguien que le llame la atención es más seguro. Porque cuando usted mismo se califica, puede pasar por alto muchas cosas. No darse ni siquiera cuenta de que se quejó. Entonces resulta más factible cuando usted, por ejemplo, en la oficina, en su trabajo, tiene a alguien que está allí mismo, o su esposa, su esposo, un sábado, un domingo, ver qué pasa. Resulta muy eficaz. Principalmente cuando usted vea que alguien o usted mismo tiene ese mal hábito, propóngaselo. Ha dado excelentes resultados. Y uno de los más frecuentes que yo he visto cuando doy las clases de yoga es que la gente, si no tiene tema de conversación, comienza a quejarse. Ay, si se dan cuenta cómo está el sol que quema. O miren cómo está ahora el calor tan fuerte. O miren lo que ha pasado, escuchen lo que ha sucedido. No hay más de qué hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Otro consejo en estos casos es, propóngase usted en la mañana, ¿qué voy a poner atención hoy día? ¿En qué voy a poner mi mente este día? Una idea, por ejemplo, voy ahora a ver qué puedo hacer para mejorar mis finanzas. Ese es un tema que a usted le va a mantener ocupado, porque va a estar pensando, bueno, debe haber formas y formas, ¿por qué otras personas generan más una buena economía y a mí me resulta difícil? O otro tema para otra persona será, hoy voy a tratar de mejorar la relación con mi hermano, si usted tiene algún problema. Me voy a concentrar en esto. Entonces su mente va a estar dirigida a cómo mejorar las relaciones con los demás, o cómo realizo mejor mi trabajo. En fin, hay muchísimas cosas. Lo importante es que nos detengamos en la mañana a pensar qué es lo que puedo hacer, dónde pongo mi atención para no estar cayendo en el error de estar repitiendo las quejas una y otra vez. Ahora, ¿cómo puedo yo estar consciente de las quejas? Primero, observe qué inseguridad, qué insatisfacción marca su vida. ¿En qué está usted, según su criterio, fallando? Cuando usted presta atención, se pregunta, se cuestiona una y otra vez, usted va a encontrar la solución. Pero dése unos minutos de silencio. Siéntese en silencio, enciérrese en un lugar. Me decía un maestro, cuando no hay un lugar en la casa donde uno puede estar tranquilo sin que le molesten, vaya al baño. Enciérrese ahí en el baño y quédese 5 minutos y reflexione en lo que usted quiere, en lo que usted desea mejorar. La otra pregunta que se debe hacer es, ¿qué motivos tengo para quejarme? ¿Son válidos o son efímeros, son superficiales? ¿Qué motivos tengo? Porque si hay motivos suficientes, voy a aprender a pedir las cosas sin quejarme, sin agredir a nadie.
Miren, va la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera, ¿qué aspectos, qué cosas positivas voy a ganar quejándome? ¿Realmente voy a conseguir algo o no? Porque allí va la pregunta directa, ¿no? ¿Qué consigo con la queja? Y podría decir, a lo mejor consigo más y mejores resultados cuando pido las cosas de una manera delicada, propia, sí, pero sin que parezca una queja y un insulto. Son tres cosas que tenemos que preguntarnos siempre. ¿Qué inseguridad, qué insatisfacción oculta esta queja? Porque generalmente la persona insegura, la persona insatisfecha de su vida es la que más se queja. Porque la persona que está feliz no tiene razón de quejarse. Ve que todas las cosas le resultan bien, que tiene tranquilidad en todos los aspectos y que cuando surge algún inconveniente sabe manejarlo. Entonces, pregunta primera, ¿qué insatisfacción, qué inseguridad hay en mi vida como para que yo viva lamentándome y quejándome? La segunda, repito, ¿tengo motivos válidos para quejarme? Porque habrán ocasiones en que sí tendremos motivos suficientes. Y la tercera y última es, ¿qué gano yo con quejarme? ¿Qué recompensa me va a traer el quejarme? Con eso tengo ya cubierto el aspecto de desentrañar la razón por la que yo me quejo. Bien, aquí nos vamos a detener un momento, amigos, vamos a unos comerciales. Recuerden el teléfono, el 1280-594 de Teleradio, a vuestras órdenes. Otra cosa importantísima antes de pasar a los comerciales. Este sábado y domingo se estará dictando en Ollantay el curso del árbol genealógico, el transgeneracional, por demás importante, necesario que todos los seres humanos conozcamos para poder sacar muchos problemas, desentrañar muchos secretos que puede haber en nuestro árbol genealógico que nos está marcando la vida de una manera penosa, desagradable. Y bueno, el ingeniero Freddy Castro dictará este taller en Ollantay. Llamen al 236-1436 para que tengan una información completa. Es sábado y domingo. Además, hoy jueves tenemos la meditación todos los jueves a las 7 de la noche, así es que están invitados. Volvemos inmediatamente. Noticia, noticia y sorpresa para ustedes. Está con nosotros el doctor Enrique Novoa, especializado en ginecología y obstetricia en la Universidad Central del Ecuador en Quito, diplomado en endocrinología ginecológica en la Universidad del Bosque en Bogotá y máster en seguridad de medicamentos en la Universidad de Sevilla en España, médico tratante en el Hospital Metropolitano de Quito. Ha participado en muchos medios de comunicación como vocero médico de diversos temas sobre la salud femenina y la anticoncepción. Pero hoy día nos tiene un tema que es muy interesante e importante, como es la sexualidad en la mujer. Bienvenido, doctor Novoa. Es para nosotros un gusto grande poder compartir con usted y con los amigos que nos escuchan este tema trascendental en la vida de todo ser humano. Ahora vamos a hablar de la sexualidad en la mujer, pero sabemos que es en toda la humanidad de relevante importancia la sexualidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. En realidad para mí es muy grato estar en una ciudad en la que tengo muchos amigos, conocidos, y ahora realmente para mí es muy particular el hecho de tener esta entrevista pues con una colega ginecóloga. Realmente eso es algo que no ocurre todos los días, de tal manera que me siento muy contento de estar acá. Gracias. Cuéntenos, doctor, ¿qué consejos o qué aspectos quisiera exponer a los amigos que nos escuchan sobre la sexualidad en la mujer? Bueno, en realidad la sexualidad en la mujer, hablando de una sexualidad placentera, pasa por un tema que es ineludible de ser tratado y que tiene que ver también con la planificación familiar. Si bien es cierto, recordemos que a fines del siglo XIX, Sigmund Freud, el famoso psiquiatra, él hablaba de que el estado ideal de la mujer es aquel en el que podría separar la función sexual de la función reproductiva. Situación que sabemos pues durante miles de años condicionaba a que la mujer que mantenía relaciones sexuales esté entre comillas obligada a tener un embarazo, ¿no? Y obviamente desde los años 60 del siglo pasado, en que se pusieron ya en el mercado los anticonceptivos,
Esto permitió cumplir con ese cometido de Sigmund Freud y prácticamente ha marcado la evolución, el desarrollo de la mujer, tanto desde el punto de vista educativo como laboral, y obviamente la mujer ahora es dueña de su sexualidad. Eso, qué importante, ¿no? Porque en realidad el temor a un embarazo no deseado era tremendo. La mujer no disfrutaba prácticamente de la sexualidad. Y además la educación, ¿no? Porque va acompañado, me parece que primordialmente la educación que debe tener la mujer sobre la sexualidad, cómo manejarla, cómo controlarla, cómo llevarla a cabo sin que le provoque ningún trauma, ningún conflicto con ella misma y con su pareja. Así es. Un tema crítico, diría yo, en la sexualidad tiene que ver con los adolescentes. Y tenemos ahí que analizar un tema que es, creo yo, de capital importancia, en la medida en que casi siempre a los adolescentes, a todos los ponemos en un solo saco. Yo concuerdo que los jóvenes que todavía no tienen una vida sexual activa deben ser o recibir una educación sexual en abstinencia. Y si prorrogan sus relaciones sexuales hasta un momento en que se sientan maduros tanto física como psicológicamente, está bien. Sin embargo, existen dos grupos de adolescentes que deben ser manejados de una forma diferente. ¿Así? Y que tiene que ver con los chicos y chicas que ya tienen una vida sexual activa. Ellos deben recibir educación sexual, deben recibir educación sobre cómo evitar un embarazo. Eso les permitirá también mantenerse del lado seguro y evitar embarazos no deseados. Y un tercer grupo, doctora, serían aquellos adolescentes que ya se han visto expuestos, por ejemplo, a un embarazo no deseado, o en su caso, chicos, chicas que han tenido infecciones de transmisión sexual. Deben requerir de un manejo completamente diferente, de tal manera que es un error poner a los tres grupos, como digo, en un solo saco y darles un manejo que no está enfocado en sus necesidades. O sea, para los padres también es importantísimo que ubiquen a sus hijos en qué están, ¿no? En qué grupo están, porque habrá de parte de los padres el desconocimiento total de sus hijos en qué grupo se encuentran. Así es. Para poder orientarlos. Casualmente ayer, hace 2 días, llega una paciente con su hija de 13 años y me dice: doctora, quiero que me la revise porque yo le he dado permiso que su noviecito vaya a la casa, pero me parece que hay algo más. Le digo: ¿y no ha hablado con su hija? No, me da temor. Me da temor. Entonces, yo pienso que para los padres es imprescindible tener claro cómo deben ellos dirigirse a sus hijos para hablar claramente. No, doctora, quiero que usted hable con ella. No, eso no es posible. Yo creo que el diálogo es fundamental entre padres e hijos. Yo siempre defiendo un criterio, aquel que se refiere a que la educación es el mejor método anticonceptivo. Si nosotros como padres queremos ubicar a nuestros hijos, queremos orientar a nuestros hijos, tenemos que también nosotros educarlos, informarnos. Lógico. Y sobre esa base es importante el diálogo. Lo ideal, lo que a mí me pasa muchas veces con pacientes que van a la consulta, han ido con sus padres y eso es grato porque nos hace ver que hay una preocupación y una apertura de los padres para ayudar a su hija y evitar que pues tenga, por ejemplo, un embarazo no deseado. Lo lamentable es que una jovencita llegue sola, que no tenga el respaldo de sus padres, pero en esos casos también hay que dar orientación. De tal manera que una recomendación para la sexualidad integral sería también que haya mucho diálogo, ¿no? Que los jóvenes tengan la capacidad de dialogar con sus padres, así es. Con padres y con los educadores, porque yo me parece, no estoy a fondo porque no trabajo en ningún colegio, pero lo que oigo a muchos profesores y profesoras es que se les da únicamente la mecánica, la parte anatómica, la parte física del asunto sexual, que utilizar, cómo cuidarse, pero no se llega más allá en el aspecto emocional, el mental y el social. Así es. La repercusión que tiene, ¿no? ¿Dónde se busca eso? ¿Quién lo da? Así es. Ahora, un poco, digo yo, retomando el asunto relacionado con la planificación familiar. Ajá. Yo siempre le he puesto mucha atención al segundo grupo que mencionaba, que son aquellos chicos, chicas que ya tienen una vida sexual activa. Ellos deben recibir más educación sobre anticoncepción. Sí. Y aquellos jóvenes que ya utilizan métodos anticonceptivos, hay un tema crítico, doctora, que se refiere a los famosos olvidos. Recordemos que muchas jóvenes toman anticonceptivos orales. Es importante recomendarles que lo hagan de una manera diaria, a la misma hora, sin los famosos olvidos.
Pero sin embargo, para aquellas mujeres, aquellas parejas en las que posiblemente hay un alto nivel de olvidos, como es en las profesionales del área médica, por ejemplo, o en las periodistas, es importante saber que existen también métodos anticonceptivos que ya no se los administra por vía oral, que se los coloca, por ejemplo, dentro del útero, lo que conocemos como los dispositivos intrauterinos hormonales, para que la paciente dialogue con su ginecólogo, con su ginecóloga y busque más información respecto de estos métodos. Y no se vea plazo. Expuesta a esos olvidos y esas irregularidades. Claro, porque con los dispositivos intrauterinos hormonales prácticamente la paciente se olvida que está haciendo anticoncepción, no necesita tomar diariamente. Exacto. Y esto le da pues una mayor libertad, mayor seguridad precisamente para una sexualidad plena. Así es. Porque también cuando no se utiliza ningún método, hay el abuso de la pastilla del siguiente día. Sí. Eso veo yo en la consulta con frecuencia, que bueno, ya no tuve relaciones y tengo miedo, y va 1, 2, 3, y después de 2 días volví a tener relaciones y me mandé otra. Y es un trastorno que se produce en el ciclo menstrual porque no hay un método que lo sigan con ¿qué digamos? Con responsabilidad. O simplemente la memoria, ¿no? Se olvidaron. Sí. ¿Cuál es el método que más recomienda? Bueno, yo diría que se debe dialogar mucho con el médico. En realidad es el ginecólogo quien evaluará de una manera integral a la paciente para saber cuáles son sus requerimientos. La recomendación que yo daría es que la paciente que, insisto, está en un alto riesgo de olvidos de las píldoras, utilice métodos de largo plazo como el método del dispositivo intrauterino hormonal. El tema de la anticoncepción de emergencia, estoy de acuerdo que no debe ser tomado de una manera regular, como su nombre lo dice, es de emergencia. Y lo ideal es que una pareja que utilizó en una ocasión la anticoncepción de emergencia acuda donde el profesional de la salud para que les oriente y opten por algún método anticonceptivo, sí de uso regular, que puede ser por vía oral con las pastillas o que puede ser con el dispositivo intrauterino hormonal. Y si de los dos vemos que es una pareja que tiene un alto riesgo de olvidos, para evitar los embarazos no deseados, es importante dialogar con el ginecólogo en búsqueda de los métodos que hemos mencionado que son de largo plazo, como el dispositivo intrauterino hormonal, que permitiría pues controlar adecuadamente, evitar los embarazos no deseados y sin la preocupación diaria de la toma de las píldoras. Ahí lo que tendríamos como especialistas es orientar bien a la pareja, ¿no? Sobre los riesgos que también pueden tener, porque sabemos que los anticonceptivos hormonales tienen sus contraindicaciones, hacer un buen análisis para poder elegir el mejor y el que menos daño pueda causar a una joven. Y el problema que yo lo veo así, que lo percibo frecuentemente en la consulta, es jovencitas a muy temprana edad suprimiendo su principal función femenina, que es la ovulación, de 13 años, de 15 años, cuando sus ovarios recién están comenzando a funcionar, ponerlas ya de pronto frente a digamos, un medicamento que va a suprimir esa función importantísima, ¿no? Así es. O sea que hay que poner mucho cuidado en eso, y me gustó mucho acerca de tratar diferente cada grupo. Así es. Porque aquellos que todavía no se han iniciado en la sexualidad, es bueno hacer lo posible porque se mantengan en eso, aunque cuando ya tengan responsabilidad económica, para que puedan abrirse, porque vemos cuántos casos de jovencitas y jovencitos que dejaron embarazada a la pareja, vamos a vivir con mamá y papá y se acabó el problema. O sea, no ven más allá el conflicto social que se arma ante un embarazo no deseado a muy temprana edad. Así es, y algo que es muy importante es el hecho de que la joven quizás es la más afectada. Lógico. Con un embarazo no deseado, por el hecho de que se ve truncada su educación, su preparación, su futuro laboral, su futuro profesional. De tal manera que yo siempre he insistido en el hecho de que por cada joven que nosotros evitemos un embarazo no deseado, estamos cumpliendo a través de la anticoncepción. Perfecto. Porque permitimos que la joven que no tenga ese embarazo no deseado cumpla con su proceso de formación profesional,
y le asegure de esta manera un futuro laboral satisfactorio para ella y para su familia. Es importantísimo eso, a mí me parece muy importante recalcar esto y educar bien a la mujer y al hombre también, porque la responsabilidad es de los dos, sino que el efecto se lo ve en la mujer, ¿no? Es la que Sí, queda. claro. En muchas ocasiones el caballero desaparece y la mujer quedó con el embarazo no deseado y luego sometiéndose a prácticas como son los abortos que pueden también traer consecuencias Sí, muy más peligrosos. penosas, ¿no? Así es. Cuando sabemos que la sexualidad es un regalo de la naturaleza, un regalo divino, un acto divino, sagrado, maravilloso del que debe disfrutar el hombre y la mujer, Así es. pero que por razones también que no necesitamos entrar a discutir, cuántos siglos de represión sexual en la mujer, ¿no? Así Y es. cuánto abuso sobre ella. Así es. Bueno, mencionemos además que el tema de la sexualidad, muchos jóvenes buscan libertad, piden esa libertad de tener la opción de tener una vida sexual plena, pero de la mano de esa libertad no hay que olvidarse que va la responsabilidad. Esa es la clave. Y parte de la responsabilidad, en este caso el mensaje es para los chicos, es también preocuparse por la seguridad de su pareja, de la joven. Eso. Asegurar que tenga un control con la ginecóloga, con el ginecólogo, darle la oportunidad a esa joven de que opte por hacer anticoncepción si es que ve que eso es lo que ella necesita, y sobre todo evitar, como digo, truncar una vida de formación profesional y de futuro laboral para esa joven, de tal manera que los hombres no es que debemos sentirnos ajenos a lo que es la anticoncepción. Antes se decía que la anticoncepción es un tema de mujeres. Exactamente. Y el esposo decía, no, tú ve con tu ginecólogo y averigua. No. Es interesante ver cómo ahora precisamente las parejas jóvenes van a la consulta, así es. Y el joven está muy interesado en saber cómo puede colaborar con su pareja para que tenga una vida sexual plena y sobre todo para que sepa cuidarse y evite los embarazos no deseados. Y eso que no hemos hablado nada sobre la transmisión de las enfermedades. Que es un asunto adicional, ¿no? Es un asunto adicional importantísimo. En el cual necesitamos, pues, de hecho, inclusive aprender el uso de los preservativos. A los jóvenes hay que enseñarles cómo se debe colocarlo. Exacto. Enseñarles el tema de que no deben exponerse a relaciones sexuales de riesgo, no tenerlas cuando están embriagados o cuando han consumido drogas. De tal manera que es un tema amplio que quizás el tiempo no da para mucho, pero yo me quedo muy satisfecho, doctora, porque insisto en el hecho de que el mejor método anticonceptivo es la educación y debemos a través de estos medios de comunicación pues llegar a la gente para que se inquieten por el tema, busquen más información en internet, lo discutan con su médico y a través de eso pues se busquen las mejores opciones de anticoncepción para la pareja. Eso, cada uno tiene que elegir de acuerdo a la orientación que le da el médico el que menos, el que le sirva mejor, el que no le cause problemas y bueno, salir adelante. Para mí ha sido magnífico, doctor, tenerlo a usted aquí. Muchas gracias. Exponiendo un tema necesarísimo, porque como usted mencionó al principio, ¿no? Muchísimas mujeres viven frustradas en su sexualidad porque como no tienen un buen método anticonceptivo, no disfrutan de su sexualidad. El terror, el pánico a quedar embarazadas, porque aunque estén casadas, no les conviene, no quieren, no les da su economía, o porque son solteras, no disfrutan de una vida sexual y ya mujeres maduras, ¿no? O sea, es penoso esto y yo me alegro muchísimo haber enfocado este tema, doctor. ¿Qué más podría decir? ¿Qué consejo? ¿Algún consejo más directo a los amigos radioescuchas que nos están en este momento sintonizando y que, bueno, no les di el teléfono para que hagan consultas y llamadas, pero unos mensajes? Quizás lo último que quisiera mencionar es el tema de la gran disponibilidad de una amplia variedad de anticonceptivos. No debemos referirnos solamente a uno como tal. Hemos hablado un poco de la anticoncepción de emergencia, de los anticonceptivos orales para uso regular. Deberíamos mencionar que existen también los implantes que se colocan debajo de la piel, que son también para uso a largo plazo. Y referirnos a este último, que es el dispositivo intrauterino hormonal, cuya diferencia con la T de cobre es que además tiene una carga hormonal, tiene una hormona que permite que sea mucho más efectivo el método, y el uso es a largo plazo, ¿no? Aproximadamente hablamos de 5 años,
Es importante que se discuta con el ginecólogo la posibilidad de utilizar este nuevo dispositivo, y si el ginecólogo o la ginecóloga es la persona adecuada en que ve que esta paciente es una buena candidata para el uso del dispositivo, pues adelante. La idea es buscar métodos anticonceptivos seguros, que sean altamente efectivos y sobre todo que permitan que la paciente sienta la libertad de no tener que estar preocupada cada día de la toma de una píldora, sino más bien de que ese método pues le va a proteger permanentemente durante 5 años. Qué bien, doctor, muchísimas gracias. Sí, solo quisiera agregar algo, ¿no? Que una vez que una mujer decida el uso de los anticonceptivos, cualquiera que sea el más orientado y apropiado para ella, que a la primera reacción o molestia que tuviera, por favor consulten con su médico, consulten, porque sabemos, yo no quiero pasar por alto el hecho de manifestar que hay contraindicaciones, no es la solución total. Ya quisiera yo que fuera así, que no hubiera ninguna molestia, ¿no? Pero hay que reconocer esto. Yo insisto bastante en el control de la natalidad de manera natural, pero yo sé que eso no lleva la seguridad absoluta de que no van a quedar embarazadas, y muchas mujeres que se han negado al uso de los anticonceptivos han tenido embarazos no deseados que han cambiado su vida, ¿no? Así es. Entonces, Así es. hay casos y casos, y cada uno debe ser analizado con serenidad, con tranquilidad y de manera muy particular. Eso es lo principal. Muchísimas gracias, doctor Novoa. Gracias también. Y muchísimas gracias, amigos radioescuchas, por su sintonía. Espero que este día lo continúen disfrutando, viviéndolo intensamente. Hasta mañana. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Muchas gracias.